Buenos días. Seguimos con el libro de los enigmas pendientes y la parte del capítulo de hoy se llama Los gigantes de la isla de Pascua. Quizá el ejemplo gráfico de cuanto venimos exponiendo lo constituye la isla de Pascua, una mota mínima en la inmensidad del Pacífico, a la que los historiadores tradicionalmente no otorgaron más valor que el de haber servido de punto de escala en unas posibles migraciones intercontinentales, como el viaje desde Nueva Zelanda hacia costa de América del Sur, por ejemplo. Parecía muy largo, convino que la isla de Pascua supusiera una escala. Y tal vez eso fue así. Sin embargo, el islote representa una historia humana mucho más que un descanso de la navegación, donde reparar las balsas o los barcos y proveerse de agua y alimentos. Cuando el holandés Roggeveen descubrió el islote en 1772, en realidad ya había sido explorado con anterioridad por algún otro navegante menos conspicuo, que no se sobrecogió en absoluto ante nada de lo que allí se encuentra. Habitaban Pascua dos comunidades antropológicamente distintas. Una mayoría de los indígenas eran de poca estatura y morenos, y los demás de piel clara y estatura más elevada. No se habían mezclado, o por lo menos no de una manera uniforme, aunque habían sido frecuentes los matrimonios mixtos. De su historia, ambos grupos conservaban apenas vestigios en forma de creencias y leyendas. Su vida allí resultaba miserable por la escasez de recursos que ofrece la isla. Por ello, la primera pregunta que se formuló Roggeveen, y desde luego la primera que nos planteamos nosotros, es cómo habían llegado hasta aquel lugar perdido en el Pacífico y por qué, y de qué grupo o grupos humanos descendían. La isla es muy pequeña, 118 kilómetros cuadrados rodeados de escollos y de costas difíciles, cubiertos de rocas volcánicas sin árboles, inhóspitos y desolados. Lo más opuesto a un paraíso, prácticamente inhabitable. Una roca casi desprovista de vegetación, un punto invisible en los mapas a 27 grados de latitud norte y 109 de longitud oeste. Dista 3.600 kilómetros de la costa de Chile, país al que pertenece, algo más de 3.000 de las costas de Perú y más de 6.000 kilómetros de Nueva Zelanda. Su aislamiento es, por lo tanto, total y dramático. Los pocos miles de habitantes que halló el navegante holandés fueron muy mermados cuando los piratas mercaderes de esclavos los rescataron de su encierro en el océano para ponerles las denigrantes cadenas de hierro del trabajo en el continente. Lo que más sorprende en Pascua son los moais, imponentes estatuas de piedra volcánica fabricadas en una sola pieza y colocadas junto a la costa, en todo el contorno de la isla, como si de vigías se tratara. Las figuras representaban enormes cabezas de rasgos muy acusados y grandes orejas, todas iguales, y miden entre 4 y 20 metros de altura. Su peso se calcula entre 10 toneladas, la más pequeña, hasta 50. En total existen 550 estatuas erguidas y lejanas, todas algunas hasta 15 kilómetros, del lugar en que fueron talladas, unos cráteres en el interior. Se cree que todas ellas debieron estar tocadas por un amplio sombrero, tallados en piedra distinta a la que figura y de peso también considerable. Según los arqueólogos, debieron ser realizadas y transportadas cada una al lugar de su emplazamiento, hace solo 4 siglos y poco más, en 1550, y 550 estatuas de varias toneladas de peso cada una, talladas en un breve espacio de tiempo con instrumentos primitivos y transportadas después a través de kilómetros de territorio accidentado sin medios para ello. En este punto se nos ocurre el mismo problema con el que se enfrentaron los egiptólogos, al tratar de explicarse y explicar de qué procedimientos se valieron para transportar los enormes bloques de piedra desde las canteras hasta su emplazamiento definitivo en las pirámides. Si en este caso Egipto puede ponerse en muchos miles de esclavos que unieran sus fuerzas en tal colosal trabajo, en Pascua no es válida esa hipótesis, pues faltó espacio físico y los recursos naturales de la isla todos eran insuficientes para alimentar más allá de 2 o 3.000 personas. ¿O es que les traía los alimentos de fuera? Admitiendo que fuera así, ¿de dónde? En cualquier caso, resulta absurdo, a nuestro criterio, elevar tantas estatuas, tanto esfuerzo, solamente para que estén allí.
En las canteras quedaron abandonadas muchas figuras sin terminar. A su alrededor se encontraron los instrumentos de piedra con los que estaban siendo talladas. ¿Qué sucedió súbitamente para que fueran abandonado el trabajo? Las tradiciones y leyendas de los pascuenses son muy vagas y parecen referirse a otros anteriores pobladores del islote. Los arqueólogos proponen que hubo allí al menos 3 culturas sucesivas. Unas tablillas con jeroglíficos muy anteriores al tiempo en que fueron tallados los moais no han podido ser descifradas, pero es seguro que pertenecen a una cultura distinta. Cuentan los indígenas actuales que los primeros pobladores del islote llegaron procedentes de otra isla mucho más al sur, que se hundió hasta desaparecer. Posteriormente, son datos extraídos de leyendas, vinieron del cielo unos hombres de grandes orejas, que se asentaron en un extremo de la isla y tuvieron descendencia con mujeres de orejas cortas, los pobladores que habitan los que habían llegado antes. Concluye la leyenda que las relaciones no fueron nunca buenas y en una guerra la mayoría de los orejas grandes fueron exterminados. Los que sobrevivieron un día desaparecieron tras una gran explosión en algo que volaba. Eufemísticamente, lo que las tradiciones vienen a contarnos es ni más ni menos que las luchas que sostuvieron los dos pueblos, seguramente por un motivo muy simple y a la vez muy poderoso: la escasez de recursos ante el superpoblamiento del islote. Pero quedan en pie las incógnitas más importantes. ¿Quiénes fabricaron los moais? ¿Cómo los transportaron hasta su emplazamiento? ¿Qué misión tenían? No nos digan que eran objetos de culto. Y si los actuales habitantes nada tienen que ver con quienes construyeron las estatuas, ¿de dónde, por qué y cuándo vinieron estos? Es un enigma pendiente y reciente. Lo que sucedió en Pascua tuvo lugar entre 1550, la fecha de antigüedad de los moais, y 1772, año en que la isla fue oficialmente descubierta y desde entonces ha sido visitada con asiduidad. 222 años terribles en una diminuta isla del Océano Pacífico que tal vez supongan un ensayo injustificado y extraordinariamente cruel del apocalipsis definitivo.